Buenos días chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Vamos a comenzar con nuestro tercer tema del cuarto bimestre, sin antes recordarles de que al momento de realizar sus guías, por favor, sigan todas las instrucciones que nosotros les hemos brindado en cada una de ellas, ¿sí? Asimismo, también recuerden que deben de estar colocándolas en su portafolio para poder entregárnoslas. Bueno, vamos a comenzar entonces. Nuestro tema es la literatura. Bueno, ¿qué es la literatura? Dice que la literatura es una de las bellas artes y una de las más antiguas formas de expresión artística. Desde que el ser humano ha tenido la razón de hablar o de comunicar, se ha comunicado por medio de o ha transmitido ideas por medio de literatura. Bueno, dice que, según el diccionario de la Real Academia Española, por la expresión verbal es decir, que alcanza sus fines estéticos mediante la palabra, tanto oral como mayormente escrita. Cabe resaltar que en la antigüedad no existía una literatura escrita, solamente era la literatura oral que fue transmitida de persona en persona, hasta que en 1440 que se inventó la imprenta, donde ya la literatura fue comercializada en forma escrita. Bueno, dice que uno de los rasgos singulares de la literatura en su uso es el lenguaje, que a menudo se denomina la lengua literaria y que se diferencia del uso ordinario o cotidiano. Su uso particular del lenguaje persigue la belleza y la reflexión sobre sí mismo, no solo mediante el empleo de tropos y figuras retóricas, sino también de un sentido particular del ritmo y el sentido. Acá cuando nos referimos a figuras retóricas, es donde vamos a hacer mención de un hiperbatón, una metáfora, ustedes han escuchado metáforas, incluso yo recuerdo que las hemos visto, un símil, una comparación, una onomatopeya, entre otras tantas figuras que existen. Dice que la literatura es un campo de estudio en sí misma, sirve de objeto de estudio a la teoría literaria y a la crítica literaria, así como a la filología e historia de la literatura. Entonces, desde que existe la literatura o desde que el hombre ha podido transmitir ideas y sentimientos, hemos estudiado la literatura. Ya más adelante ustedes van a estar viendo qué movimientos literarios fueron surgiendo a lo largo del tiempo. Cuando me refiero a movimientos literarios son a las etapas que ha ido surgiendo, que han ido existiendo en la Tierra o en la historia, y cada una de estas tiene un nombre en particular y características singulares. La literatura es un campo de estudio, eso ya lo vimos, no es un campo de estudio en sí misma, sirve de objeto de estudio dentro de la literatura literaria, así como la filología y historia de la literatura. Por otro lado, puede hablarse también de literatura en un sentido no vinculado con el arte, sino referido a un conjunto organizado de saberes y textos en torno a un tema. Entonces, todos los libros que nosotros conozcamos van a ser literatura. Todo lo escrito es literatura, solamente que está dividida en diferentes géneros. Ahora bien, ¿cuáles son las características de la literatura? Dice que va a consistir en el uso del lenguaje verbal con fines estéticos, es decir, alejándola del uso cotidiano comunicativo y concentrándose más bien en sus formas. Cuando nos dirigimos a formas, nos referimos a formas, es qué estilo va a tener un libro, por ejemplo, en qué género está escrito, si va a estar escrito en verso, en prosa, si sus versos van a estar con rima, ascendente, descendente, entre eso tienen muchas más características. También dice que va a acudir a herramientas retóricas, lo que les estaba mencionando hace un momento, que a herramientas retóricas nos referimos a la metáfora, al ascendentón, a la hipérbole, al hiperbatón, al símil, a las onomatopeyas, entre otras. Las distintas manifestaciones literarias existentes se clasifican en géneros literarios, son los géneros que nosotros regularmente conocemos, que es el género narrativo, dramático y lírico. Aquello que en una época se extiende por literatura puede cambiar en la siguiente. También se los mencionaba en los movimientos. En los movimientos literarios, por ejemplo, si vamos a comenzar con la literatura grecolatina, era
una tipo de escritura, mientras que en la literatura medieval, que es la que le sigue, es totalmente distinta. Son más egocentristas, mientras que en la que le sigue, que es en la literatura renacentista, vuelven a tomar la idea de lo anterior de la literatura latina, grecolatina, perdón. Entonces vamos viendo cómo cada movimiento va a cambiar y tiene cambios drásticos en su forma de escritura. También vamos a ver que hoy en día se le divulga y reconoce más que nunca antes en la historia, gracias al surgimiento de un apartado literario editorial masivo y a los elevados márgenes de alfabetización del mundo contemporáneo. Bueno, acá también tienen mucha importancia las editoriales, puesto que por las editoriales la literatura ha podido ser masiva. Tenemos entre las editoriales más conocidas acá en Guatemala, Piedra Santa, que tiene la mayor parte de libros y tiene libros muy bonitos. También tenemos la editorial X, tenemos muchas editoriales que se han ido viniendo en la historia. Los tipos de literatura. Dice, la literatura no posee una clasificación universal o estándar. Como mencionábamos, la literatura ha venido cambiando desde que el hombre ha podido comunicar ideas hasta hoy. Tenemos entre ellas las literaturas antiguas. Estas pertenecen a la Edad Antigua, lógicamente, ya que en su mayoría se componen de textos religiosos, épicos o de naturaleza similar. La Biblia, por ejemplo, es un texto literario, está escrito en verso y algunas partes en prosa. También tenemos literatura clásica. La literatura clásica viene de la Grecia antigua y las civilizaciones romanas, a lo que yo le llamo literatura grecolatina. También la literatura moderna, aquella que es propia de la edad contemporánea, o sea, de los siglos XIX, XX y también podemos contar el siglo XXI. La literatura vanguardista, esta se responde al mandato de las vanguardias artísticas. Surgió aproximadamente en la primera década, la primera década del siglo XX, donde metemos el naturalismo o todas aquellas vanguardias que terminan en ismo y cada una tiene cosas totalmente distintas a la otra. Luego de eso tenemos la literatura mística, aquella que responde a una cultura religiosa y que aborda temas religiosos o relata episodios místicos. La literatura cristiana forma parte de ella. Hay muchos libros cristianos. Si ustedes recuerdan, acá en la biblioteca teníamos unos libros que trajo Profe Rolo, que van directamente a la literatura mística. Luego tenemos la literatura romántica, aquella propia del romanticismo, cuyos valores tenían a la exaltación de la subjetividad del artista. Esta es aquella donde regularmente es la que nosotros conocemos, donde hablamos de amor, de desamor, de diferentes sentimientos que van dirigidos al ser humano. La literatura de ciencia ficción, aquella en la que se plantean dilemas propios de la sociedad industrial a partir de la exageración o extrapolación de las posibilidades técnicas o científicas contemporáneas. La literatura realista, aquella en la que se representan ficciones que responden a los mismos principios del mundo real. Por ejemplo, estas películas que salieron, bueno, que ya tenían años, pero en este año, al surgimiento de la pandemia, ha tenido mayor auge, el virus, contagio, son literatura realista, porque si nos damos cuenta, tiene mucha relación con lo que nos tocó vivir este año. La literatura fantástica, aquella que se aleja del mundo real y crea las normas de su propio universo, dando cabida a eventos mágicos y reales, etc. Entre la literatura fantástica podemos incluir a Harry Potter, El Señor de los Anillos, Narnia. Y el de último tenemos la literatura oral, aquella que es previa a la escritura o propia de tradiciones populares, los que les mencionaba al comenzar este video, de que anteriormente la literatura era solamente oral, porque no existía en sí un medio para poder comunicarla de otra forma. Bueno, tenemos entonces los tipos de literatura y también tenemos los géneros literarios. Dice que los géneros literarios son una clasificación previa de los tipos de obras literarias. Los que conocemos son la poesía o lírico. Vamos a ponerle acá poesía o género lírico. Género lírico. Dice que originalmente se ha escrito en versos rimados, lo que nosotros conocemos como los poemas. Narrativa, la mayoría de cuentos, novelas, las crónicas que una persona los está contando van a ser conocidos como dentro del género narrativo.
Y por último tenemos la dramaturgia o género dramático. Este es el que escriben con el fin de que llegue a ser representado en un teatro. Entonces, acá tenemos información bastante importante sobre la literatura. Recordemos que tienen que copiar toda la información. Van a realizar un cartel donde van a colocar los datos importantes de la literatura. Tienen información bastante buena en la que la pueden resumir y colocarla en su cartel. Me mandan foto y cuando entreguen el portafolio van a traer el cartel. Si no traen el cartel, esta guía no les vale y la tienen que repetir, o sea, la tienen que volver a realizar. También tenemos acá una pequeña fábula cortísima del zorro es más sabio de Augusto Monterroso. Y acá van las instrucciones que ustedes con lo que tienen que realizar. ¿Sí? Bueno, espero verlos entonces este miércoles en nuestra reunión en Meet para solucionar dudas y les voy a dar unos datos importantes hoy. Espero verlos entonces y que tengan feliz día.